Hola amigos del Clúster Metropolitano de Energía. La pandemia por COVID-19 nos ha obligado a replantear políticas energéticas relacionadas con la electricidad, la economía y la ecología en forma sustancial. Hoy analizaremos el caso de América Latina, haciendo la aclaración que debajo de este rubro también incluimos al Caribe. Para preparar esta conferencia he consultado varias fuentes relacionadas con estrategias políticas, económicas y ecológicas sustentables relacionadas con la energía eléctrica. En particular, me he concentrado en las publicaciones recientes de la Organización Latinoamericana de Energía, la OLADE, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, entre muchas otras. Esta conferencia debate se llama La batalla eléctrica en América Latina. ¿Por qué batalla? La pandemia por COVID-19 cambió de golpe los parámetros hasta cierto punto muy firmes que teníamos en materia de electricidad. En todo el mundo pasamos de una preocupación de cumplir con las metas autoimpuestas del Protocolo de París a tener estrategias para recuperar la economía de cada país, incluyendo políticas de apoyo a la población, a las industrias y comercios que se sintieron afectados por la pandemia. Desde luego, no todos los países de América Latina reaccionaron de igual forma, pero como decía, esta situación nos puso en guerra. Como en toda guerra, ha sido necesario construir estrategias inteligentes si es que se quiere ganar la batalla por la recuperación económica y medioambiental. Para esto es necesario conocer con detalle la realidad de nuestros países, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Una de las formas más adecuadas de hacerlo es revisando la economía de los países, en este caso de América Latina. En la excelente conferencia anterior, el doctor Ramón Méndez, exministro de Energía del Uruguay y una de las 50 personas más influyentes del mundo nominada en el año 2016 por la revista Fortune, nos mostró la revolución energética del Uruguay, que es un ejemplo a seguir en todo el mundo, porque este pequeño país de América del Sur, con una empresa estatal de generación y transmisión de electricidad y con la asociación con empresas generadoras privadas, ha logrado generar con energía renovable, incluyendo hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, etcétera, el 98% del total de la energía eléctrica demandada en el país, logrando adicionalmente grandes ahorros para este pequeño país y una baja sustancial de las tarifas eléctricas y quitando subsidios, los cuales ya no son necesarios para fomentar el uso de la energía renovable para generar electricidad. Ramón nos comentaba que esta revolución duró cerca de 10 años. La guerra mundial que ahora tenemos nos forza a reducir sustancialmente el tiempo para lograr soluciones factibles y benéficas para todos. Parte de la estrategia es combinar la reducción en el uso de combustibles fósiles por energías renovables. Lo hemos visto en conferencias anteriores. Generar electricidad con energía renovable es más barato, más seguro y no contamina. Emplear fuentes renovables para generar electricidad tiene mucho sentido en la estrategia de guerra en nuestra América Latina en estos momentos. Es un gran error de algunos gobiernos, incluyendo el mexicano, no querer oír los grandes éxitos que han logrado países en todo el mundo cuando existen alianzas entre las empresas eléctricas del gobierno con empresas privadas de generación eléctrica. Lo realizado en Uruguay es un gran ejemplo que deberíamos de seguir en el resto de América Latina. En esta conferencia debate tocaremos varios puntos y trataremos de aclarar algunas interrogantes, aunque sea parcialmente, para poder enterarnos y entrenarnos para combatir y vencer la batalla eléctrica en América Latina. ¿Por qué analizamos la parte económica? Hay una relación prácticamente directa entre la economía de cada país y la oferta y calidad de servicio eléctrico. La atracción de inversión en cualquier país depende de la oferta de electricidad en cantidad y calidad suficientes. Para tener la posibilidad de progresar como país es necesario atraer la inversión. Empezaremos esta conferencia hablando de la economía de los países latinoamericanos. Empezaremos mostrando la percepción de bienestar en los países del mundo. ¿Es la vida moderna mejor que la de los últimos años de la década de los 60? La respuesta es
según para qué país. En general, el grado de desarrollo económico determina la valoración de la vida actual en comparación con la pasada, pero hay diferencias importantes. Hace 50 años, el mundo era un lugar muy diferente al que tenemos hoy en día. Estados Unidos y sus aliados estaban en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Las computadoras personales y móviles eran aún cosa de ciencia ficción y todavía estábamos muy lejos de los estándares de esperanza de vida y bienestar que hoy damos por hechos. Hace 5 décadas también se dieron hechos históricos trascendentales que presionaron a que muchas sociedades pudieran después conocerse mejor a sí mismas. Las protestas estudiantiles en América Latina, las protestas contra la guerra de Vietnam y en pro de los derechos civiles en Estados Unidos, los tanques soviéticos invadiendo las calles en Checoslovaquia, o la guerra de los 6 días que agravó el aún existente conflicto de Medio Oriente. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo nos sentimos ahora, 50 años después de estos acontecimientos? Un estudio de Pew Research Center ha tratado de responder a esta pregunta analizando las respuestas de casi 60,000 personas en 38 países del mundo. La encuesta revela diferencias sustanciales entre países. Vietnam es el país que mejor evalúa su presente, donde un 88% de entrevistados revelan que su vida es ahora mejor. Caso opuesto es Venezuela, donde el 72% de sus habitantes dicen estar mucho peor ahora mismo que hace medio siglo. En Iberoamérica, los países que de acuerdo a la encuesta piensan que están mejor que hace 50 años son Uruguay, España y Chile. Los países en los que prácticamente los mismos que opinan que están mejor son casi los mismos que los que piensan que están peor son Estados Unidos y Brasil. Los que opinan que están un poco peor que hace 50 años son Perú y Colombia. Los que piensan que definitivamente están peor que hace 50 años son Argentina y México. Y los que piensan que están extremadamente peor que hace 50 años son Venezuela y Cuba. Los investigadores concluyen que los hechos históricos trascendentales como el fin de la guerra de Vietnam o la caída del muro de Berlín, entre otros, la discriminación racial por ley en Estados Unidos y Sudáfrica y otras, han sido determinantes para comparar la situación actual con el pasado en cada país. Y también, como es lógico, la percepción que tienen sobre la salud de la economía es determinante para responder si la vida es ahora mejor o peor que hace 50 años. Latinoamérica es pesimista, los europeos son optimistas. Los latinoamericanos, en especial venezolanos y mexicanos, destacan entre los más pesimistas con su situación actual, con un 72% y un 68% respectivamente, que responde que su vida es ahora peor. Los europeos coinciden en que las últimas 5 décadas han estado marcadas por el progreso. Una media del 52% responde que la vida es mejor hoy que en la década de los 70 en comparación con el 30% que opina lo contrario. Cuanto mayor es el nivel educativo de los encuestados, más tienden a decir que están ahora mejor y viceversa. Algo manifiesto en países como Polonia y Perú, pero también se observa en muchas naciones europeas y asiáticas, así como en Estados Unidos. Otro fenómeno es el de la religión. En los países donde una religión es mayoritaria o el gobierno es afín a la religión con la que sus votantes comulgan, sus adeptos están más satisfechos con el presente que en el pasado. Así ocurre en Turquía, donde el 79% de los musulmanes prácticamente dicen que su vida es ahora mejor que hace 5 décadas. La política de regresar al glorioso pasado. El estudio hace referencia a la política y concretamente a los regímenes populistas que tienden a idealizar el pasado lejano y a denostar al pasado reciente cuando estaba gobernado por algún político de cualquier partido oponente al régimen, como sucede claramente en México. El Producto Interno Bruto mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un año. El PIB también se define como el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año.
El PIB se utiliza habitualmente como medida del grado de bienestar de la población de un país. El PIB per cápita se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Nos permite comparar el bienestar de los habitantes de distintos países, ya que representa el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de estos habitantes. La deuda pública o deuda soberana es aquella que tiene el Estado con los ciudadanos o países. Se ha disparado en los últimos tiempos en un gran número de países y se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación en algunas de las economías más importantes del mundo. La deuda pública es la suma de las deudas que tiene un Estado y puede expresarse como cuantía o como porcentaje sobre el Producto Interno Bruto. Y es el porcentaje que se debe sobre el PIB, es decir, el porcentaje del PIB que debería gastar el país para pagar su deuda. El Tesoro emite títulos de deuda, los llamados valores del Tesoro, que puede ser bonos del Tesoro, letras del Tesoro u obligaciones, y al ser adquirida por bancos particulares o el sector exterior, conforman la deuda pública o deuda del Estado. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país, tanto su sector público como el privado, con respecto a otros países o instituciones. En este mapa podemos ver que los países más endeudados de América Latina son Brasil en 2019, lo que representa una deuda del 98.94% del PIB, y Argentina, que corresponde al 90.19% de su PIB. Cabe notar que el país más endeudado en comparación con su PIB es Japón y el menos endeudado es Hong Kong. México en particular mantiene un equilibrio estable en cuanto a endeudamiento por PIB en 2019, como lo podemos ver. El país hispanoamericano con menos deuda es Haití. Existe déficit cuando la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado es negativa, es decir, los gastos son superiores a los ingresos. Al contrario, existe superávit cuando dicha diferencia es positiva, es decir, los ingresos superan a los gastos. Al igual que en el caso de la deuda, para medir su importancia en una economía, el déficit se compara con el PIB para así calcular cuál es el porcentaje sobre este. Como vemos, los países de América Latina están en déficit según los datos del BID del año 2020, antes de la pandemia, a excepción de Honduras, que tiene un superávit respecto a su PIB. La prima de riesgo, riesgo país o riesgo soberano, se define como el sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados en comparación con otro país. En la eurozona, el país de referencia es Alemania. En América es Estados Unidos el país de referencia y por lo tanto la prima de riesgo es la diferencia entre el bono a 10 años del país y el bono a 10 años US T-Bond. Cuanto mayor es el riesgo de un país, más deberá remunerar a los inversores para que adquieran su deuda. Es por lo tanto la sobretasa o rentabilidad que ofrece la deuda pública de un país para que los inversores la compren y mide la confianza de los inversores en la solidez de su economía. Los datos que tenemos de marzo del año 2021 para México son muy preocupantes. En los últimos 12 meses, la prima de riesgo de México ha subido 139 puntos. Este brusco aumento en la prima de riesgo se debe principalmente a los cambios en las condiciones de inversión causadas por el gobierno actual, lo que no da certeza a la inversión en México. Entre otras, la cancelación arbitraria de la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco, la cancelación de la cervecería Constellation Brands, los cambios contraeconómicos dictados por el presidente de México respecto a la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, y la corrupción generada por el hecho de que más del 80% de las compras del gobierno se han realizado sin licitaciones. Desde el año 2007 hasta ahora, 893 ha sido el precio más alto al que ha cotizado la prima de riesgo en México, el 30 de noviembre de 2018, mientras que en el 4 de febrero de 2013 cotizaba en los 162, que fue su precio mínimo en este periodo. El rating o calificación de deuda mide la capacidad de un país, gobierno o empresa
para hacer frente a su deuda y por lo tanto el riesgo que conlleva invertir en ella. Cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá debido a la probabilidad del impago de esta. La calificación de la deuda indica a los potenciales inversores el riesgo que asumen al invertir en un producto financiero en un momento determinado. El riesgo soberano o riesgo país es un término muy relacionado con el concepto de prima de riesgo. Suele utilizarse también para referirse a la calificación de riesgo dada a un estado por las agencias de calificación de riesgo para determinar la posibilidad de que éste cumpla con sus obligaciones financieras. Las calificaciones dependen de varios factores, como pueden ser la probabilidad de pago, capacidad e intención del emisor para cumplir con sus compromisos financieros, la protección ofrecida por la obligación en caso de quiebra y otros hechos que puedan afectar los derechos del acreedor. La calificación de la deuda la realizan las agencias de calificación de riesgos. Las agencias de calificación de riesgos o agencias de rating califican productos financieros o activos de empresas, estados o gobiernos regionales. Las principales agencias de calificación de riesgo son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que suministran calificación de deuda a largo y a corto plazo. Utilizan un sistema alfabético que determina la calificación de crédito, pero cada una utiliza una escala propia. El país mejor calificado de América Latina es Chile y los peores son Cuba y Venezuela. Vemos aquí las calificaciones de las tres principales calificadoras. Los países mejor evaluados en las tres principales calificadoras son Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú. Las medias bajas son México, Uruguay y Panamá. Las especulativas medias son Colombia, Paraguay, Honduras, Brasil, Guatemala y República Dominicana. Las altamente especulativas son Bolivia, Costa Rica, también expectativa media, El Salvador, Ecuador, Nicaragua. Las de riesgo sustancial son Argentina y las peor evaluadas son Belice, Cuba y Venezuela. En los meses anteriores, el presidente de México ha declarado injustificadamente que las calificadoras no muestran la confianza de los inversionistas en México, ya que no consideran algunos parámetros que para el presidente son importantes, como la corrupción. Sin embargo, esta aseveración es totalmente errónea. Ahora pasemos al rubro de electricidad. Veamos este video donde se muestra el acceso a la electricidad a partir del año 1990. El video muestra el porcentaje de la población total con acceso a electricidad. En realidad no hay un solo país que se haya electrificado al 100%. Como vemos, América Latina, incluyendo el Caribe, desde luego, aumentó notablemente su cobertura eléctrica en los últimos 25 años. A comienzos de la década de los 90, la gran mayoría de las poblaciones urbanas ya tenían acceso a la electricidad y el mayor acceso se dio en el medio rural, donde la tasa de electrificación pasó del 65% en 1990 a un 87% en el año 2012. Para 2016, la tasa de electrificación total en la región es del 97%, lo que significa una brecha de 19 millones de personas que todavía carecen de acceso, de acuerdo a los estudios de OLADE de 2018. Repito, significa una brecha de 19 millones de personas en América Latina que todavía carecen de acceso a la electricidad. América Latina, en comparación con otras regiones del mundo en desarrollo, exhibe la menor brecha en el acceso a la electricidad entre medio urbano y rural, con 10.4 puntos porcentuales, mientras que África presenta una brecha de 48 puntos porcentuales. El Caribe se encuentra por debajo del promedio de toda la región, con 7 millones de personas sin acceso a la electricidad sobre un total de 38 millones. En el mismo sentido, la brecha de acceso entre medio urbano y rural es del 19% en el Caribe
superior a la brecha del 11.4% en América Latina. Un hecho destacado es que la tasa de acceso en el medio urbano en el Caribe cae un 8% en el periodo 1990-2014, mientras que en el sector rural aumenta 59%. A medida que el ingreso per cápita aumenta, la cobertura aumenta rápidamente hasta alcanzar el 80 al 90%. A partir del 80 al 90%, el crecimiento se desacelera, principalmente debido a las dificultades técnicas y financieras que impiden llevar la electricidad a los hogares rurales más aislados. Parte de la revolución, parte de la lucha, parte de la batalla es precisamente llevar la electricidad a todos los rincones de América Latina. La generación eléctrica a nivel mundial en el año 2019 fue de 26.908 terawatt hora, con un 1.3% más que el año 2018. Asia y Australia son los continentes con mayor contribución, superior al 47% del total de electricidad generada mundial, concentrada principalmente en China, que produjo 7.503 terawatt hora, 59% del total generado por el continente asiático y 28% de la generación eléctrica mundial, solo en China. En el 2019, América Latina contribuyó con una participación cercana al 6%, a solo el 6% de la generación total mundial. Europa, Estados Unidos y Asia tienen mayor grado de generación eléctrica. En el caso de Brasil, a nivel subregional, Brasil es el país con mayor generación de electricidad, con 626 terawatt hora en el año 2019, de los cuales el 64% corresponde a generación hidráulica. La generación eólica para el año de análisis fue de 55.986 gigawatt hora, con un aumento del 15.5% con relación al año 2018. En el caso de México, en el año 2019, la generación eléctrica fue de 324 terawatt hora, con un incremento del 2.06 respecto al 2018, lo cual fue muy limitado. La generación con combustibles fósiles predomina con una participación superior al 72%, la generación a partir de fuentes renovables con un 24%, que son hidroeléctricas, eólica, biogás, solar y geotermia, y el resto con nuclear, que es solamente menos del 2%. En el caso de América Central, la generación durante 2019 se ha duplicado, pasando de 27.094 gigawatt hora a 56.178 gigawatt hora. En esta subregión, la mayor parte de la generación es hidroeléctrica, con una participación superior al 38%, seguida de la generación térmica, principalmente a partir de diésel y combustóleo, alcanzando el 35%. En tanto que la generación geotérmica, concentrada en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tiene una participación de solo 7.5%. La eólica del 7.8%, solar del 4% y lo restante corresponde a generación con biomasa y biogás. El Caribe. En el Caribe la generación eléctrica en el 2019 fue de 58.611 gigawatt hora, 2% menos que en el 2018, y se caracteriza por ser predominantemente térmica, con una participación superior al 90%, seguida de la hidroelectricidad con el 5% y el otro 5% con energía eólica, solar y biomasa. La generación eléctrica mundial en el año 2019 por fuente de energía muestra que es predominantemente térmica con 62.8%. Le sigue la hidroeléctrica con 15.63%, la nuclear, que es muy importante, en 10.39%, la eólica en 5.31%, la solar en 2.67%, la geotérmica en 0.04% y la térmica renovable en 3.16%.
Respecto a la generación eléctrica en 2019 en América Latina por fuente, tenemos que es predominantemente hidráulica con 45.2%, térmica no renovable con 39.3%, le sigue la eólica con 6%, la térmica renovable con 5.1%, la nuclear con 2.2%, la geotérmica con 0.7%. La evolución de la generación eléctrica en América Latina muestra que ha habido un crecimiento constante de la generación eléctrica en América Latina, que ha pasado de un crecimiento en el año 2001 respecto al año 2000 del 3% hasta un crecimiento del 6% del año 2018 al año 2019. Los impactos que ha tenido el sector energético por la pandemia producida por el COVID-19 durante este 2020 y lo que va del 2021, en el cual América Latina es una de las subregiones más afectadas tanto en términos de pérdida de vidas por millón de habitantes como de los impactos económicos adversos que se vienen suscitando. Como era de esperar, el sector energético no estuvo inmune de los impactos que la pandemia del COVID-19 está provocando en la actividad económica y en la sociedad en general. Por su carácter global, la pandemia del COVID-19 ha provocado durante el primer semestre del año una de las mayores conmociones a la demanda de energía en la historia del sector. Es probable que los impactos de esta crisis continúen sintiéndose en los años venideros debido sobre todo al descubrimiento de nuevas variantes de este virus. Las economías que ya tenían una deuda significativa o una dependencia relevante de las exportaciones de petróleo y combustibles fósiles probablemente se verán más afectadas que el resto de los países. El mundo nunca vio una disminución tan dramática en la demanda de combustibles líquidos como lo que se produjo durante el segundo trimestre del año 2020. Ello condujo a un gran aumento en los inventarios de petróleo, lo que generó una presión a la baja sobre los precios del crudo y aumentó considerablemente las primas recibidas por aquellas empresas en condiciones de almacenar petróleo, tanto en tanques, en tierra como en barcos. Después de una guerra de precios del petróleo en marzo del año 2020, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se vio obligada a llegar a un acuerdo que posteriormente fue apoyado por el G20 para reducir la producción mundial de petróleo, para acompasar a los precios. Para ello, avanzar en dirección a la descarbonización de la matriz energética continuará siendo una meta prioritaria que no se debe perder de vista. La caída súbita de la actividad económica que tuvo lugar con el establecimiento de las medidas preventivas de confinamiento social dio lugar a significativas reducciones en el consumo de energía, lo que se pudo observar en la mayoría de los países. Durante el mes de mayo del año 2020, la OLADE recopiló y procesó información de energía y potencia de los diferentes centros de despacho de carga publicada por algunos países de la región de América Latina, comparándose la situación promedio previa y posterior a la declaración de las medidas de confinamiento social. Se evidenció una disminución considerable en la demanda de energía eléctrica de entre 6% y 32%, lo que ocasionó cambios de programación en los centros de despacho de energía. La generación de energía renovable tuvo un desempeño relativamente bueno, pues tendió a encabezar el orden de mérito en su participación, siendo la hidroelectricidad la principal fuente despachada. Por otro lado, considerando la caída de demanda máxima de potencia de electricidad, comparando la situación previa a la declaración de las medidas de confinamiento obligatorio respecto a la posterior, se pudieron constatar caídas que iban de un 11 a un 36% según el país considerado. Como resulta obvio y debido a la intensificación del trabajo en casa,
así como al uso hogareño más frecuente de dispositivos durante todo el día, el sector residencial incrementó considerablemente su demanda de electricidad. Por otro lado, muchos comercios y actividades vinculadas al sector servicios tuvieron que permanecer cerrados durante varios meses, por lo que dejaron de demandar electricidad. En el caso del sector industrial, muchos establecimientos también cerraron. En términos interanuales, las caídas de la demanda de electricidad para el año 2020 son aproximadamente del 5% respecto al 2019, y las del consumo final de energía, que incluye no solo electricidad, sino también los combustibles y otros energéticos, está en torno al 8% respecto al 2019, siendo el transporte, el comercio y la industria los sectores que más vieron el impacto. Veamos ahora la transición energética en América Latina, el plan de recuperación post-pandemia. Muchos países de América Latina y del mundo se encuentran actualmente desarrollando ambiciosos planes para la reactivación económica y la generación de empleo en el periodo post-pandemia. Estos planes representan una gran oportunidad, una única oportunidad para la inclusión de medios que, al mismo tiempo que reactivan la economía, también apoyan la transición energética de los países de la región de América Latina. La OLADI presentó en abril de este año, 2021, informes técnicos con el fin de apoyar a los países de la región de América Latina en el diseño de planes de recuperación sostenibles, presentando consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para el diseño e implementación exitosa de los planes de recuperación post-COVID-19. América Latina ha sido fuertemente afectada por la pandemia del COVID-19. Para 2020 se espera una caída del Producto Bruto Interno en torno al 8%, el cual se recuperará parcialmente hasta el año 2022 o 2023. Adicionalmente, se esperan crecimientos de las tasas de desempleo y de informalidad laboral, y por lo tanto de violencia. Para enfrentar estos aspectos, muchos países se encuentran actualmente desarrollando paquetes de estímulos fiscales, lo cual no se está haciendo en México, cuyos tamaños dependen del espacio fiscal de los países y de sus decisiones políticas. Dada la problemática del cambio climático, es deseable que los paquetes de estímulo que se diseñen, además de alentar el mayor nivel de reactivación de la economía en el corto plazo, generando empleo para millones de personas, busquen al mismo tiempo apoyar acciones que reduzcan la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente a través de la aceleración de la transición energética. De acuerdo a un estudio de la OLADE de abril del año 2021, algunas de las medidas identificadas de recuperación en América Latina incluyen: 1. Subastas de energías renovables. 2. Modernización de las plantas hidroeléctricas. 3. Mayor eficiencia energética. 4. Incentivo al almacenamiento. 5. Expansión y modernización de las redes de transmisión. 6. Promoción de la digitalización, generación distribuida y respuesta a la demanda. Promoción de la electromovilidad, contenido local y cadena de valor regional, acceso universal a la electricidad. Como lo hemos comentado en nuestras conferencias anteriores, desafortunadamente el camino que ha decidido seguir México ha sido contrario a esas medidas. Las medidas identificadas de recuperación que no ha seguido México son: 1. Se han cancelado las subastas de energía renovable. 2. No se ha tenido presupuesto suficiente para la modernización de plantas hidroeléctricas. 3. Poco se ha hecho respecto a mejorar la eficiencia energética. 4. No hay incentivos al almacenamiento. 5. No se han realizado las obras necesarias de expansión y modernización de las redes de transmisión. 6. El gobierno mexicano no ha promovido la digitalización y desincentiva la generación distribuida y la respuesta a la demanda. Ha habido una casi nula promoción de la electromovilidad. No se ha hecho énfasis en el contenido local y cadena de valor regional. Oportunidades para un futuro sostenible post-pandemia.
Distintas oportunidades empiezan a ser identificadas por los gobiernos, principalmente en Europa, como también por organismos multilaterales como la Agencia Internacional de la Energía. Varios gobiernos en el mundo están diseñando estrategias para tratar de reactivar sus economías una vez que se levanten las medidas de confinamiento. Algunos países están diseñando planes de inversión sustanciales con el potencial de definir la infraestructura de los países en las próximas décadas. Las principales estrategias gubernamentales en el mundo están relacionadas esencialmente con facilitar la inversión, facilitar las inversiones asociadas a, 1, las energías renovables; 2, las nuevas tecnologías que permitan la electrificación de los sistemas energéticos; 3, la eficiencia energética; 4, la digitalización y la gestión de la demanda. Medidas de recuperación en los primeros momentos durante la pandemia. En el primer momento de la pandemia, la mayoría de los países aumentaron sus medidas de apoyo fiscal para paliar la crisis económica y reforzar la sanidad pública. El Fondo Monetario Internacional estima que desde el inicio de la pandemia hasta septiembre del año 2020, los gobiernos han destinado 11 trillones de dólares, siendo la mitad de este importe en ingresos perdidos y gastos adicionales, y la otra mitad en inyecciones de capital, préstamos por parte del sector público y garantías, entre otros tipos de medidas fiscales. La mayor parte del apoyo fiscal ha sido realizado por el Grupo de los 20, es decir, el G20. Muchos de los países de América Latina y el Caribe también han tomado medidas de política fiscal para mitigar el impacto del COVID-19. Existe una gran variedad en el nivel de gasto y créditos a empresas anunciado en la región. Entre estos países afectados destaca Chile, con unos recursos disponibles para la pandemia cercanos al 16% del PIB. Los países de bajos ingresos de la región, en su mayoría, han destinado un gasto menor por el momento, ya que la pandemia ha tenido también un efecto más reducido y no tienen la capacidad financiera para elevar el estímulo fiscal. Hay que considerar que los ingresos tributarios han disminuido debido a la caída de la actividad económica, las moratorias concedidas y la reducción del precio de los commodities. Apoyos por pandemia en Italia, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Países como Italia, Alemania, Japón, Francia y Reino Unido han apoyado en mayor medida por proveer un soporte de liquidez extraordinario, como las inyecciones de capital a la empresa aeronáutica Alitalia por un valor de 3.89 billones de dólares y garantías que cubren hasta el 30% del valor de los préstamos para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, sujetos a moratoria, cerca de 83 billones de dólares, y entre el 70% y el 90% del valor de los préstamos para todas las empresas, que es alrededor de 236 billones de dólares en Italia. El Fondo de Estabilización Económica de más de 700 billones de dólares en Alemania da garantías en bonos y préstamos del Banco de Desarrollo. El Fondo de Estabilización Económica da más de 700 billones de dólares en Alemania. Garantías en bonos y préstamos del Banco de Desarrollo de Japón y la Corporación Financiera de Japón por valor de 7.1 billones de dólares y más de 86 billones de dólares en préstamos y garantías a empresas afectadas a través de instituciones financieras y públicas y privadas en Japón, cerca de 25 billones de dólares en inyecciones de capital a empresas estratégicas en Francia, o los diferentes planes de préstamo y garantía por valor de casi 400 billones de dólares en Reino Unido. Otros países como Estados Unidos han favorecido el gasto adicional y las pérdidas de ingreso como medidas dentro del coronavirus. Como medidas dentro del programa llamado Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, con seguros por desempleo que son 268 billones de dólares,
préstamos condonables a pequeñas empresas por 349 billones de dólares o devolución de impuestos por 446 billones de dólares. Y México, básicamente en México no se ha hecho nada. Varios países están aprovechando la oportunidad para orientar los planes de recuperación a una transición sostenible. China, Corea del Sur, la Unión Europea en su conjunto y de forma individual. Asimismo, varias agencias están asesorando a los gobiernos para que la transición a energías limpias sea el eje de los planes de estímulo y recuperación y evitar así un efecto rebote en el nivel de emisiones de gas de efecto invernadero durante esta pandemia. Por ejemplo, en China, la electrificación del sector de transporte ha sido un objeto clave en China. Se estima una inversión de 1.4 billones de dólares para la expansión de la red de carga de vehículos eléctricos en un 50%, con la creación de 600,000 puestos nuevos de carga. Corea del Sur, la electrificación y la eficiencia del sector de transporte, así como las renovables, principalmente generación distribuida, y el hidrógeno, son elementos claves del plano de recuperación coreano. Para el sector de la construcción se han destinado 4.86 billones de dólares para la transformación sostenible de infraestructura pública, de forma que se elimine por completo el uso de combustibles fósiles en estos edificios. Se espera que se creen 89,000 empleos. Se ha puesto una inversión de 4.52 billones de dólares en la extensión de sistemas energéticos no dependientes del carbono, como energías renovables e hidrógeno. Esta inversión puede generar 33,000 puestos de trabajo. Para Green Industry Revival se espera una inversión de 1.42 billones de dólares con el que se financiarían modelos de negocios sostenibles y la creación de industrias complejas no dependientes del CO2. La Unión Europea, parte de la recuperación económica de la zona europea, se basa en la implementación del Pacto Verde Europeo, que tiene como objeto fomentar una economía limpia, circular, neutra, en lo que respecta a su impacto en el clima y competitiva, para lo que es necesario que todas las inversiones públicas para la recuperación respeten el juramento ecológico de no causar daños. Para llevar a cabo este plan, se destinará un 25% del presupuesto de la Unión Europea a inversiones verdes, pero además se fomentará la inversión privada necesaria para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones para el año 2030. Esto requiere una estrategia renovadora en finanzas sostenibles, entre otras futuras iniciativas para favorecer que los intereses empresariales estén alineados con los medioambientales y sociales. Se espera el cumplimiento de los objetivos para el 2030 y que esto genere 1 millón de puestos de trabajo y sume alrededor de 1% al PIB. Entre los distintos programas considerados dentro del Pacto Verde Europeo que fomentan la recuperación sostenible, destaca InvestEU, un programa de la Unión Europea que moviliza la inversión pública y privada, que cuenta con un capítulo destinado a la inversión en infraestructuras sostenibles, para el cual se ha duplicado la dotación. También relacionado con la inversión en tecnologías de energías limpias, tecnologías de almacenamiento de energía, hidrógeno limpio, baterías, captura y almacenamiento del carbono, entre otras, se debe incluir un instrumento de inversiones estratégicas dotado con 17 billones de dólares procedentes de los fondos de Next Generation EU que la Comisión Europea ha desarrollado. Asimismo, la estrategia y alianza del hidrógeno limpio llevará a cabo una expansión de la producción y el consumo limpios de hidrógeno dentro de Europa. Por último, en relación al combustible para el transporte, sector gravemente afectado durante la pandemia, la Unión Europea invertirá en la producción y adopción de vehículos sostenibles y combustibles alternativos, prestando especial atención a la instalación de puntos de recarga para autos y transporte eléctrico y demás infraestructura de transporte sostenible
gracias a la financiación con parte de Conectar Europa, InvestEU. Las propuestas de la Unión Europea son después desarrolladas por los países miembros que a su vez cuentan con planes concretos de transición, como es el caso de Francia, España, Alemania o Dinamarca. Además de las medidas tomadas por los países anteriores, varias agencias de energía han propuesto distintos planes de recuperación para gobiernos de todo el mundo y en concreto en América Latina para reactivar la economía a la vez que se reducen las emisiones globales. Propuestas de varias agencias para la recuperación de América Latina. La Agencia Internacional de la Energía propone un plan de recuperación sostenible para impulsar la economía y mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la energía y crear puestos de trabajo. Para ello se prevén inversiones en el sector eléctrico, el de la construcción, el transporte, la industria, en los combustibles y en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías que tienen el potencial de generar un crecimiento del 3.5% del PIB mundial mediante un gasto anual de $1 trillón hasta el año 2023, la creación de más de 9 millones de puestos de trabajo y la reducción de alrededor de 3.5 gigatones de CO2. Propuestas. 1. Reducción o eliminación de los subsidios a combustibles fósiles. 2. Subsidios energéticos en países de América Latina. 3. Fijación de precios al carbono. 4. Reducir consumo de petróleo y gas. 5. Reducir los subsidios generalizados y adoptar un impuesto al carbono. 6. Compensación monetaria. 7. Fugas de carbono. Países más competitivos por tener tarifas eléctricas más bajas, pero menos reguladas respecto a emisiones contaminantes. 8. La matriz sostenible de generación eléctrica es una ventaja competitiva relevante en América Latina. Para esto se requiere una reducción de subsidios a combustibles fósiles. América Latina ha sufrido un gran impacto por la pandemia de COVID-19. Ante este escenario de severa recesión, varias agencias energéticas relacionadas con la electricidad han sugerido a los gobiernos de América Latina indicadores para que se puedan diseñar medidas que promuevan la inversión pública y faciliten la inversión privada e impulsen la recuperación económica y la creación de empleos. Uruguay es un ejemplo de que una revolución energética puede ser benéfica para todos. Y se ha demostrado que esta revolución energética en Uruguay se puede aplicar relativamente fácil en toda América Latina. Algunas de las políticas identificadas por las agencias internacionales especializadas en energía eléctrica proponen firmemente una estrategia para ganar la batalla por la recuperación económica, la creación de empleos y la mejora del medio ambiente a través de la descarbonización de la economía. Y estos son los puntos principales de estas sugerencias. Incrementar las subastas de energías renovables. Las subastas son una herramienta excelente para revelar precios bajos y pueden adaptarse a diferentes diseños de mercado dependiendo de la situación de cada país. Los contratos a largo plazo reducen el riesgo de los inversores, proporcionando estabilidad en los ingresos y facilitan el apalancamiento del financiamiento a través del financiamiento de proyectos, donde el flujo de efectivo del proyecto sirve como garantía para el préstamo. Modernización de plantas hidroeléctricas. Las hidroeléctricas suministran aproximadamente la mitad de la energía eléctrica en América Latina. Garantizan la seguridad de los sistemas eléctricos cuya participación de recursos renovables intermitentes ha crecido. Dada su importancia, es fundamental modernizar el parque existente mediante la rehabilitación, renovación y actualización de sistemas, equipos e infraestructura civil. Mejorar la eficiencia energética. Se sabe que los niveles de desperdicio en el uso de energía
en América Latina son muy altos, más altos que en Europa, más altos que en Norteamérica, más altos que en Asia. La eficiencia energética permite utilizar menos energía para hacer el mismo servicio, evitar altas facturas de energía para el consumidor y una contaminación innecesaria para el medio ambiente. Existe un enorme potencial para aumentar la eficiencia del uso de la electricidad en hogares, edificios comerciales e instalaciones industriales. Incentivo al almacenamiento. La principal limitación para el crecimiento de las fuentes renovables no convencionales ya no es el precio, ya que son competitivas en relación a los combustibles fósiles, sino su intermitencia. En este contexto, la capacidad de almacenamiento de energía se vuelve fundamental. Los embalses hidroeléctricos son activos fundamentales en la región, ya que permiten almacenar agua en épocas de excesiva radiación solar o eólica. Las nuevas tecnologías como las baterías de litio, el hidrógeno y las centrales hidroeléctricas reversibles o rebombeo son una prioridad en los países de la región donde la expansión de capacidad hídrica es restringida o el potencial hídrico es limitado. Expansión y modernización de las redes de transmisión. Una red de transmisión grande y moderna es otra forma de lidiar con la intermitencia de las fuentes renovables no convencionales. Es por eso que en México, la Secretaría de Energía ha dicho que la causa de los apagones ha sido debida a la generación con energías renovables. Una red de transmisión robusta es una condición necesaria para que el sistema eléctrico se beneficie de la complementariedad entre diferentes fuentes renovables o entre plantas de una misma fuente que se encuentran geográficamente distantes entre sí. La transmisión y la distribución son segmentos tradicionalmente subinvertidos, sobre todo en México. Promoción de la digitalización, generación distribuida y respuesta a la demanda. La digitalización es un instrumento fundamental para la descarbonización y la descentralización del sistema eléctrico. La digitalización de la red permite a las personas elegir los servicios que necesitan o ayudarles a convertirse en participantes activos del sistema energético con sus propios proyectos y recursos. Para fomentar la generación distribuida, es fundamental acelerar su regulación, incluida la adopción de nuevos esquemas como los esquemas comunitarios y mejorar y agilizar los procesos de interconexión. La digitalización también es fundamental para una respuesta eficaz a la demanda al proporcionar a los consumidores la información necesaria para adaptar el consumo a los cambios en los costos y precios. La promoción de la electromovilidad. Es fundamental acelerar los planes nacionales de electrificación del transporte. Se prevé que en menos de 10 años los autos eléctricos serán tan competitivos o más que los de combustión interna. La creación de electrolineras es esencial, con una pequeña inversión en estaciones de carga, aunado a la generación fotovoltaica. En estas electrolineras es una buena solución, como lo ha demostrado países como China. Contenido local y cadena de valor regional. Debido a la pandemia, muchos desarrolladores de energía eólica y solar han tenido que retrasar la construcción de los proyectos. La concentración de la cadena de suministro de energía renovable en el sureste asiático puede representar un riesgo para el desarrollo de tecnologías renovables en América Latina. De ahí la importancia de atraer la cadena productiva a la región de América Latina, convertirse en un importante proveedor de equipos de energía renovable para todo el continente americano. Los países con un gran mercado pueden atraer cadenas de suministro con base en políticas de contenido local, mientras que los países más pequeños pueden construir bloques regionales que hagan atractiva la ubicación de las unidades productivas en la región. Acceso universal a la electricidad. La transición energética debe ser inclusiva sin dejar a nadie atrás. Aunque la mayoría de los países han logrado tasas de acceso a la electricidad superiores al 90%, algunos tienen brechas importantes. Dar acceso a la electricidad a todos debería de ser un objetivo permanente y de política gubernamental.